Bienvenidos a este espacio creado por bailarines para bailarines, dedicado a ti, amigo artista, o a cualquier involucrado en la comunidad de danza hispanohablante. Nos sentamos a platicar con las personalidades que han generado un impacto en la comunidad dancística y a través de su experiencia nos comparten temas de interés como historia de la danza, culturas y su evolución, comunidad, música, pedagogía y gestión cultural, áreas de oportunidad en el país y en el extranjero, finanzas, salud y nutrición. Puedes estar de acuerdo o no con la información que nos comparten, pero estamos seguras de que esto servirá para enriquecer tu conocimiento y romper límites en la escena y en la vida. Entonces, esos son los dones muy particulares. Yo lo que le diría como consejo a una persona que quiere ser maestro es encuentra qué dones tienes tú y cómo ponerlos al servicio de tu alumnado. Y no tienen que ser exactamente los mismos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de En la Escena. En esta ocasión me toca a mí, Carla, entrevistar a esta gran personalidad de la danza. Sé que muchos se van a emocionar cuando sepan que viene esto a continuación. Él es un bailarín mexicano, la verdad, muy reconocido. Es director y fundador de Lens Dance Company, primer compañía de baile popping como lenguaje principal en México. Es miembro de Mechanical Systems Crew y Kiki House of Aztec. Es ganador, finalista y top, como lo sabemos, de reconocidas competencias a nivel nacional e internacional. Por ponerles algunos ejemplos, World Battles, Pura Calle en Perú. Y además que es maestro en muchísimas escuelas, tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional y también internacional, claro que sí. Les quiero presentar el día de hoy al maestro Carlos González Garay. ¡Yay, maestro! Hola. Hey, gracias. Maestro, ¿cómo ¿Qué onda? estás? ¿Cómo estás? Bien, Pues bien. muy feliz y más de platicar contigo. Sí, siempre en estas entrevistas les digo que estamos en tiempos de coronavirus, porque algunas entrevistas las estábamos haciendo presenciales y bueno, nos está tocando este momento de encierro, pero a la vez nos estamos aproximando a todas estas personas que a lo mejor hubiéramos tenido que esperar muchísimo tiempo para coincidir, entonces sabemos que a veces cositas del audio van a estar ahí complicadas, pero es una buena oportunidad para sentarnos ahora sí que a platicar con todos ustedes. Entonces, maestro, yo sé que a nivel nacional, al menos, te conocemos por ser de los mejores poppers que tenemos, ¿no? De los más preparados, estudiados, pero yo sé personalmente y muchos también sabemos que tú eres en realidad un bailarín bastante completo, ¿no? Me gustaría muchísimo si nos puedes compartir un poquito de ti, cómo fue que empezaste en esto de la danza. ¿Con qué empezaste? ¿Fue el popping con el que empezaste o a lo mejor y no lo sabíamos? Cuéntanos un poquito de ti, por favor. Ok, pues yo soy originario de Torreón, Coahuila, más o menos desde los 8 años hasta los 16 y después los 17 a los 18 practiqué taekwondo, o sea, alrededor de 10 años más o menos, un poquito menos practiqué taekwondo. Y en aquel tiempo, el maestro con el que empecé es el papá de David Teikwa, supongo que pues todo el mundo lo conoce. Él fue mi primer maestro de taekwondo y de ahí conozco taekwondo. Taekwondo lo conozco hace muchos años. Y en estas cosas del taekwondo se hacían unas cosas que se llamaban formas musicales, que las hacíamos para promocionar las clases de la escuela de taekwondo. Entonces hacíamos como cosas de taekwondo pero metidas en música. Entonces, Teikwa, que ya había empezado a bailar, la verdad es que nunca he sabido cómo es que empezó él o qué onda, pero él, por ejemplo, tiraba un golpe y hacía así como un wave de salida o cosas así. Entonces yo me acuerdo que yo los veía y me emocionaba, pero no me invitaban porque yo era más joven y todavía no sabía tanto. Y después me empezó a invitar un poquito a esas cosas. Yo me cambié de gimnasio, empecé a entrenar en otro lado cuando ya empecé a participar para preolímpicos de taekwondo, porque pues me metía full en eso, estaba en centros de alto rendimiento, o sea, así. Y después por unos problemas típicos de la rodilla, terminé saliéndome. También había parado un tiempo porque había jugado básquetbol y otras cosas, pero cuando más o menos a las fechas en las que estoy por salirme o ya me había salido, según yo todavía estaba por salirme. No, no es cierto, ya me había salido. Eh, me había dado un poquito para abajo porque me pensaba mucho no poder entrenar taekwondo. Digo, llevaba 10 años, básicamente toda mi vida giraba en torno a taekwondo y los scouts y otras actividades, pero el taekwondo era lo que más me movía, entonces pues me agüité un poco. Y en esas fechas Taekwondo me manda un flyer de Facebook, cuando Facebook apenas empezaba a usar, que decía Promoting Hip Hop, no sé qué.
en Torreón, algo así. El caso es que fui a tomar este curso y era un curso donde dieron Locking House, así, lo poquito que ellos ya habían empezado a saber, porque llevaban varios años él y su grupo que se llamaba Urban Garage. Eh, pues me invitó a tomar esta clase, tomé el workshop y me gustó mucho y él me dijo, oye, ¿se te da? Entonces me dijo, ¿por qué no vienes a entrenar con nosotros con el grupo? Y empecé a ir y ahí fue donde empecé. Sí, en popping fue de lo primero que empecé a bailar porque pues como Teikwa ya empezaba a hacer popping en aquel tiempo, pues me inspiró mucho y además yo desde que veía esas cosas de los golpes en los que metían como wavecitos, ya me llamaba mucho la atención y resultó que aparte se me daba, o sea, como que tenía habilidades, claro, tenía mucho que ver el hecho de que ya llevaba años haciendo taekwondo y el golpeo mismo genera como un pop, ¿no? Entonces ya tenía mucho control muscular, entonces se me dio, me gustó, para mí era un trip y pese a que sí empecé haciendo house, locking, de todo, o incluso iba varias veces a la semana, como 2 o 3 veces a la semana a entrenar con un vivo y que entrenaba en un centro deportivo allá de Torreón, pues el popping fue lo que me llamó y como a los meses, ¿no? Como al medio año, un año de estar ahí, me vine acá a la Ciudad de México, según a estudiar física, y ahí empecé a ¿cómo se dice?, a practicar con hip hop inteligente, que me invitaron y me dejaron como participar con ellos en sus entrenamientos, y ahí fue donde, pues ya, me dediqué más tiempo a eso. Eventualmente dejé la carrera y ya, al baile. Y ahora estamos aquí. Ajá. Hablando, bueno, es bien interesante porque encontraste obviamente en el popping cosas que ya eran como familiares para ti. Y cuando, o sea, empezaste a obtener información, empezaste a salir a buscar a la gente, ¿cómo fue que empezaste también a tener como más información o querer buscar más información? ¿Y cómo empezaste a capacitarte o a buscar como, ok, qué es esto del popping? Y como una introducción, porque muchas veces nosotros no sabe, mucha gente no sabe como a dónde voy, ¿no? O sea, dónde puedo encontrar esta información o cómo puedo entrenar. ¿Cómo fue que empezaste a decir, oye, a ver, esto es popping, qué más es del popping y dónde lo puedo encontrar, ¿no? Creo que, pues bueno, o sea, tuve la fortuna de que Teikwa era amigo de los de Hip Hop Inteligente, o sea, los conocía, porque cuando él fue a entrenar con Foundation ahí en Monterrey, en esa temporada me estuvo también allá, entonces ahí lo conoció. Y cuando yo le pregunté a Teikwa, oye, me voy para la Ciudad de México, me gustaría seguir bailando, ¿con quiénes me puedo referir? Me dijo Hip Hop Inteligente, son los que yo sé que saben. Entonces, pues a mí me ayudó mucho eso, que cuando llegué con ellos, pues Larry, Balog, Yunue, ya tenían años bailando y tratando de documentarse lo más que se podía, porque claro, como sabes, en aquel tiempo pues era muy difícil encontrar información. De hecho, yo empecé a bailar cuando la información empezó a llegar. Eso es algo que me ayudó mucho, pero por mucho que te llegue la información, no sabes quién la tiene de verdad, ¿no? Entonces ellos me dijeron, y ahí a partir de ahí empecé a buscar yo. Y por otro lado, soy muy dedicado a las cosas que me gustan y que yo hago, o sea, sí soy muy disciplinado con eso. Entonces, pues para mí era como si me gusta, lo voy a hacer bien, ¿no? Entonces me investigaba mucho, buscaba videos, leía y cosas por el estilo. Entonces, así fue como yo encontré eh, cada vez más referencias. Y me acuerdo que yo cuando empecé a bailar, yo lo que hacía mucho era finger tots, así, porque Teiko hacía mucho de eso, y waves. Pero, por ejemplo, llegando con Yunem, él me dice, oye, y me dio risa porque Yunem me dice como, sé que todo el mundo le gusta los Electric Boogaloos, pero hay otros que están haciendo otras cosas como los de G-Style Crew y Boogie Frantic y así. Y me dice, porque sí, todo el mundo siempre hace Boogaloo. Y yo así de, sí, claro. No tenía idea de nada de lo que me ¿Qué estaba es? hablando. Yo era como, sí. Y me dice, pero Frantic está bien. Yo, claro, sí. Entonces, pues es bien cagado porque él como me está hablando sobre que todo el mundo hace Electric Boogaloo y yo ni siquiera sabía qué significaba eso, ¿no? Entonces, claro, me da esos nombres y yo busco a Frantic, me encanta cómo baila, para entonces ya conocí a Poppin' John y a partir de que empiezo a saber qué onda con Boogaloo y empiezo a investigar también de ello. Entonces, es eso, o sea que soy como bastante dedicado a ello y así fue como fui aprendiendo y mejorando. Metiéndonos a temas ahora sí meramente de popping del estilo o ¿no? Mucha gente, afortunadamente, como dices, ya tenemos mucha información. Nuestra generación es una generación que tiene acceso a muchísima información de manera muy fácil,
pero también creo que estamos en un proceso todavía de confusión, porque yo lo mencionaba cuando hablábamos de locking, ¿no? Como eh, sigue siendo danza muy nueva, sigue siendo danza muy fresca y danza que no en general, pero que sí está evolucionando también, y yo lo veo muchísimo en el popping. O sea, el popping ahorita mundialmente lo han llevado a un nivel increíble, entonces siento que cada vez se va clarificando sí más y estructurando la información, pero aún hay muchos baches. Ok, la pregunta siempre es, ¿qué es popping, no? Porque, ¿qué es popping? ¿Qué no es popping? ¿Hay No. estilos? ¿Cómo los separamos? ¿Si nos puedes contar un poquito a grandes rasgos de eso? Vale, primero yo siempre le digo, lo mismo que le digo a todos mis alumnos, es a mí no me crean nada, decidan ustedes qué creer con base en lo que les doy. Lo único cosa que sí les puedo prometer, incluso ahí, nunca confíen en nadie al 100%, siempre duden de todo. Yo lo que les puedo decir y que creo que pueden confiar más es que toda la información que dé la he investigado mucho, pero las conclusiones a las que yo llegue no son por fuerza las correctas, son las que a mí me convencen. Ujú. Básicamente hay dos formas, a mí una es la que más me gusta, a mí, pero hay dos versiones de verlas. Ahora, no quiere decir que esta no la entienda, la entiendo muy bien y tiene sus razones para hacer cierto. Básicamente las dos grandes versiones es que popping es un baile que engloba a muchos bailes. Y la otra que a mí me gusta es que popping es un baile dentro de muchos otros que nacieron muy cercanos y que cada uno tiene su esencia, su estilo, su fundamento y así, ¿no? La versión de que todos son uno solo proviene de que en un principio, claro, o sea, cuando la gente se juntaba a bailar, a saiferear y sobre todo en aquellos tiempos a hacer shows, porque nace como baile que se hacía en shows en fiestas, pues ellos no decían, esta es la sección de popping, esta es la sección, o sea, ellos bailaban todo. De hecho, en los inicios ni siquiera se llamaba popping, se llamaba boogaloo, porque boogaloo era más como una idea, una esencia de la forma de bailar de la gente de la costa oeste. Eh, eh, con la música que había en aquel tiempo. Nace originalmente, todos estos bailes empiezan como la semilla está en Bay Area, en la zona de la bahía, que es San Francisco, Oakland, Richmond, Palo Alto, toda esa zona, Fillmore, y después en Fresno, un grupo empieza a crear cosas, se mudan ese mismo grupo, que son los Electric Vuelos, a Los Ángeles, y en Los Ángeles donde empieza a ser el gran boom, los ve Don Cornelius, que es el que organizaba Soul Train, este programa tan famoso donde hacían famosos muchos de los bailes de aquel tiempo, y cuando salen Soul Train al mundo, ¿no? Primero Nueva York, después todo Asia y bla, bla, bla. Entonces, las dos versiones son esas, una que opines todos los bailes, ¿no? Entonces, si hago waving, si hago robot, si hago el Oakland Boogaloo, o la idea esta de bailar que tenían de Boogaloo en Oakland, y el Electric Boogaloo, que es la versión que crean estas personas de Fresno, todo es popping, ¿no? Esa es una forma de verlo. Y la otra, que es la que defienden los Electric Boogaloos, los de Fresno, es que no, strutting es una cosa, robot es otra cosa, Boogaloo es otra cosa, waving es otra cosa. Entonces, popping es un baile en el que se hacen contracciones musculares y ya, o sea, realmente lo que tú puedes hacer es cualquier cosa siempre y cuando tu pop baile. Y luego a veces aquí es un poquito difícil darle a entender a la gente como con palabras esto porque, pues como lo sabes, ¿no? Todo estilo tiene como una parte de esencia que no se puede explicar con palabras. Entonces, muchas veces dicen, o sea, como si hago pop cada tiempo en el pulso, pop, 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 estoy haciendo popping, pues no del todo, porque la idea no es solamente que el pop esté ahí, sino que el pop baile, que el pop sea tu groove, que el pop esté en el core de tu baile, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo lo explicas? Pues se ve, o sea, es como, es algo que con el tiempo ves a alguien y dices, ya lo tiene, ¿no? Entonces, esa es la versión de los Electric Boogaloo, que popping es pop y ya. Y la versión de casi todos los demás OGs es que popping son todos los bailes juntos. Entonces, son las dos grandes versiones y dentro de, digo, la estoy englobando de manera muy burda, ¿no? Incluso dentro de ello, pues hay como discusiones. Una defendida principalmente por la gente de la Bahía y la gente de muchos de Los Ángeles, y la otra defendida por los Electric Boogaloo y la gente de Los Ángeles que fue cercana a ellos, ¿no? Más o menos eso. Sí, sí, sí. Es que me van saliendo cosas en la mente. En cuanto a, por ejemplo, la evolución, porque he visto mucho que justo ese es el debate, como a veces veo que gente entra, por ejemplo, a las batallas de popping y en un solo set
no hace pop, por ejemplo, ¿no? Porque hacen animation o porque solo hacen waving o porque solo hacen otros estilos. Entonces hay mucho, siento el conflicto de que es que si no hay, lo que decías, ¿no? Si no hay el estilo pop como tal, no es y no entra dentro de la categoría. En cuanto a los eventos y las batallas y la evolución, ¿cómo has visto tú o cuál es tu opinión como respecto a eso? Y porque he visto también que están saliendo más categorías ahora, como que se dio un poco apertura de que, ok, hay, que no Ay, pasa sorry. aquí. Espérame. Ya. Sorry, me entró una notificación. Nos fuimos. Sí, no hay solo perdón, que no había antes como que categorías, solo era popping. Y ahora he visto que en algunas partes del mundo ya hacen categoría waving o categoría animation. Sí, claro. ¿Sabes? Lo que pasa es esto, o sea, y esto es una cosa, no sé cuándo vaya a salir este podcast, video, porque yo en unos días, dentro de, no sé, unas semanas o meses, pero no falta mucho, falta muy poco, voy a hacer una plática hablando sobre esto. No sé si yo solo o acompañado de mi carnal Efro, de allá de Hermosillo. Em, Porque, por ejemplo, Efro es de los que tiene esta idea de que tú puedes hacer solamente waving y no hacer ni un solo pop y aún así estás haciendo popping. Por el contrario, yo no. Y respeto mucho y repito, yo entiendo las razones por las que lo cree. Entonces, ¿por qué es que ahora se están separando? Porque independientemente de que creas que popping es solamente hacer pop o el otro, eh, lo que es una realidad es que en general en el mundo la gente, la mayoría de los poppers piden hacer pop. Y pues viene, o sea, tiene bastante sentido por el nombre del baile, ¿no? Popping, o sea, es como estar haciendo pops. El rollo está en que, pues, mmm, como no, en las categorías te piden pop, y ya sea que lo consideras un estilo, si lo consideras un solo estilo, por sí solo, como yo voy a pedir como juez que si tú vas a hacer popping, hagas pop, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que a lo mejor saben hacer pop, pero no son muy buenas con su pop, pero a lo mejor en waving, en animation, en shading, son muy buenos? Pues es lo que se hizo, se abrió una categoría. Y para los que lo ven de la otra manera, que todo es popping, vuelve a ser un poco lo mismo, que a final de cuentas, eh, lo que ocurre es que tú dices, yo bailo waving, pero eso es parte de popping, porque entiendes que todo es un paraguas y tú siempre pierdes, entonces te sientes frustrado. Entonces, por eso es que se abren estas nuevas categorías, pero es algo muy nuevo y que no ha agarrado gran fama, porque, pues, luego, esto es algo que es un trip que a mí yo he tenido, que mucha gente dice, tú nomás bailas popping, y yo, pues, no, porque, o sea, digo, dejando de lado que yo practico muchos estilos house, locking, bla, 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 dejando de lado eso, popping, independientemente de que lo veas de una u otra manera, está rodeado por una cantidad enorme de bailes, ya sea que o lo consideras parte de o que son cercanos. Pero si lo piensas, yo no bailo solo popping, bailo robot, waving, animation, popping, strutting, tutting. O sea, no bailo solo popping, ¿no? Entonces, imagínate que se hagan categorías para cada uno de esos estilos. Si en un evento luego es difícil meter whacking, bow, popping y locking en un solo evento, imagínate meter categorías de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se van haciendo categorías conforme a los organizadores les gustan y a sus amigos dicen, güey, me gustaría una categoría que sea solamente de tuts y pues se abren, ¿no? Entonces, pues esa es la razón por la que están haciendo y es interesante. Yo creo que es muy bueno porque además así empujas el crecimiento de un estilo en particular. O sea, yo creo que tú también lo has vivido en tu propio entrenamiento. Cuando tú decides, me voy a enfocar en esta cosa, esa cosa evoluciona. Pero si tú percibes a popping como toda esta gama de estilos, pues tienes que practicar todos esos que te dije a la vez, o a lo mejor uno que otro, pero nada más tú, ¿no? En cambio, si se sobre una nueva categoría, que es solamente de waving, tienes a muchísima gente que está empujando el estilo sobre waving, ¿no? Entonces eso hace que los estilos evolucionen más. Pero bueno, repito, esto es como percepción que yo tengo, ¿no? Hay gente que no la comparte y lo entiendo y lo respeto. Y de hecho, sobre todo lo entiendo. O sea, yo hay veces que digo, es que tiene mucho sentido. Claro. Cuando se hacían los ciphers al principio, la gente no decía, oye, ¿de qué es este cipher? ¿Es de wavy? No es de tots, ¿no? Todo el mundo empezaba a bailar porque bailaban con pifo, ¿no? Sí. Entonces, pues así está. Yo, en lo personal, yo sí pido pop. ¿Por qué? Porque creo un poquito más en la teoría de los Electric Boogaloo. Ojo, no es que yo crea que Boogaloo
fundador de los Electric Boogaloo, creó todo, para nada. Lo que sí creo es que él fue el primero que, más allá de hacer pops, porque los pops y los hits ya se habían hecho desde la Bahía, desde mucho tiempo atrás, yo creo que él es el primero que lo usa como baile, como groove, como forma de, o sea, que lo ves haciendo solamente pop y ya dices, está bailando. Y creo que esa es la cosa que él aporta, y por lo tanto yo percibo que hay un estilo en el que el pop es lo principal y es el que, pues es el chido, ¿no? Y además, si tú lo quieres ver como que hay un paraguas, pues da lo mismo, porque si es un paraguas, todo se llama popping y hay waving, bla, 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 pero entre popping hay uno que se llama popping también. Y el punto es lo mismo, o sea, independientemente de ello, hay bailarines que dedican todo su baile al pop y que no lo puedes comparar con quien hace waves y de vez en cuando un pop, porque esta persona se dedica 100% a evolucionar su técnica de pop. Una de las cosas que es totalmente personal, pero considero que para mí el popping es de los estilos más complejos, no solo por el nivel de conciencia que tienes que tener para ejecutar y para digerir todo, sino por eso mismo, porque hay muchísima información, hay muchos estilos dentro del estilo y me he preguntado y lo he escuchado varias veces, el popping a comparación de otros estilos, muchas veces lo comparan, por ejemplo, con la escena del locking, que por qué el locking no ha crecido, desarrollado, evolucionado a nivel, que bueno, en mi opinión personal creo que sí ha evolucionado muchísimo y ha crecido muchísimo, pero bueno, mucha gente lo ve así. A comparación de otras danzas, el popping ha evolucionado muchísimo y el nivel mundial es muchísimo. ¿Y crees que se deba como a justo esto, que hay un lenguaje muy amplio y que hay más oportunidad? ¿O crees que se deba a que solo fue la escena o a qué crees que se deba? Creo que se debe a que la idea es muy simple, pero eso permite mucha complejidad. Es muy extraño, pero si tú tienes un concepto muy, muy simple sobre él, puedes construir demasiado. Entonces, ¿cuál es la idea de popping? El pop y ya. Entonces, como es el pop y ya, tú lo puedes combinar con alguien que tiene la idea de pasar una onda por su cuerpo. ¿Y de cuántas maneras puedes pasar una onda por su cuerpo? Esa también es una idea simple por sí misma, ¿no? Y yo me voy a mover como un robot, pero ¿cuántas cosas puede hacer un robot? Un robot puede caminar, puede hablar, puede a lo mejor simular que cocina. Y yo me voy a mover como si me moviese en una película de estas viejitas en las que las animaciones se hacían como en stop motion. Entonces, pues literalmente cualquier cosa que metas en una película de stop motion ya es parte del estilo. Entonces, es tan simples las ideas bajo las cuales está construido popping y los estilos cercanos, animation, waving, que permiten volar. En cambio, ¿qué es lo que pasa con estilos como por ejemplo lo es locking? Que locking tiene una lista muy clara de pasos y esos definen al estilo. Entonces tú tienes que traer estas cosas a la mesa o ya no estás haciendo el estilo. Entonces, se vale meter pasos de soul, se vale meter pasos de breaking y de otras cosas, pero no dejes de hacer eso, ¿no? En cambio, y son cosas muy claras, el lock, el point. En cambio, en popping haz lo que quieras, nada más mete el pop. Pues es un mundo, ¿no? O sea, es Claro. muchísimo. Eso es lo que permite que se mantenga constantemente evolucionando, porque inspiraciones hay muchísimas. O sea, ahorita estoy sentado aquí en mi casa y solo puedo voltear. Por ejemplo, tengo una cosa con la que adorno mi casa que es como un arbolote. Entonces, de ahí te tripeas, ¿no? Y voy a bailar simulando el contorno del árbol mientras hago pops. Ahora voy a simular que soy el árbol mientras hago pops. Y me salen hojas. O sea, es como permite muchísimo crecer, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que creo que ha evolucionado tanto, porque la idea es muy simple, ¿no? No hay tanta restricción en torno a... Sí. Entonces, pues es eso, ¿no? Y quizá sería padrísimo y muy interesante como pasar esa idea a los demás estilos, porque al menos si me pongo a pensar, pues por ejemplo, el locking también es bastante simple, son 8, 6, 7 movimientos, como lo quieran ver, depende del maestro que tengas, ¿no? Y qué tanto puedes hacer con eso. En realidad creo que también hay que destapar un poco eso, ¿no? Que en general se puede hacer eso. No sé, el walking también lo veo mucho, que la gente siempre dice, es que el lenguaje es muy poco. Entonces tienes mucha oportunidad de hacer muchas cosas, ¿no? Y creo Sí, yo que también hemos limitado mucho, ¿no? A veces. ajá, ajá, y creo que el truco está en descomponer
la, a la parte más simple del paso. Por ejemplo, el point. El point significa, en lo profundo es apuntar. ¿De cuántas maneras puedes apuntar? O sea, si incluso mi mirada al hacerte yo esto, te estoy apuntando a un lado. Si yo, ¿no has pensado cuando estas veces que traes una cosa en la mano y que tienes que decir, oye, ¿para dónde es? Pues es para allá. Entonces, si descompones al concepto simple de lo que es el point, de lo que es el prep, pues entonces ahí es donde se expande. Pero si te quedas con el paso, pues evidentemente te sientes restringido, ¿no? Claro. Y yo siento que la idea es como descomponerlo a las ideas más simples del paso. La idea más simple de three-step, chase, pas de bourrée, ¿qué otro paso? Bueno, de esos tres, la idea más simple de los tres es que son tres pasos. Entonces ya no tienes solamente tres pasos, sino la idea de hacer tres pisadas y desde ahí, pues, ¿cuánto puedes hacer en house? Claro, infinidad. No. Sí, es súper interesante esto que mencionas. Me voy a saltar a otro tema que probablemente hubiera sido el primero en realidad y qué padre que sale ahora y me sale ahora en este punto de la entrevista porque muchas veces empezamos siempre con la idea de la danza y se nos olvida que la danza, al menos estas danzas que hacemos, vienen de la música. En alguna ocasión tomé una clase con Suga Pop y él dijo, fue creo que la primera vez que yo abrí un poco más mi mente de lo metódico, ¿no? De decir como, es que tengo que encontrar quién lo creó y tengo que encontrar quién fue el originario, ¿no? Él dijo como, la danza cambió porque la música cambió. Nosotros empezamos a hacer estos estilos porque la música cambió. Entonces, en cuanto a la música, ¿con qué música empezó esto? ¿Cuáles son las variantes? Y ahora también, por ejemplo, que hacen los propios beats para el estilo, ¿no? Que es algo súper interesante también. Pues la música con la que empieza es funk, pero no todo el funk, porque hay muchas versiones, en particular con el que más empieza es el P-funk. P-funk, la letra P, pues viene por Parliament, que es este grupo que hizo tan famoso este género musical, influencia para mucha gente, fundado por George Clinton, bueno, dirigido y fundado por George Clinton, y pues ya a partir de ahí, pues la evolución de todo género musical, ¿no? O sea, del P-Funk nos pasamos al Electrofunk, del Electrofunk al G-Funk, después las fusiones con la forma en la que se usa el sintetizador, la forma en la que se usa el talkbox cuando el talkbox entra, la forma de rapear de la costa oeste, y luego beats con tempos más lentos y bajos muy poderosos, o sea, pasamos de pum, ca, tum, pum, a cosas más pum, tum, o sea, como un bajo hiperpotente, ¿no? Y las evoluciones normales que se fueron haciendo de los conceptos muy simples que acuñaron James Brown, como la síncopa y el on the one, y las exageraciones que empezó a hacer Bootsy Collins y así, todo eso genera una explosión en el cuerpo, ¿no? Y claro, eventualmente lo que pasa con todo género musical, apenas estábamos cuando se hizo la reunión del encuentro de danzas en el Chopo, en torno al este evento que se estaba organizando de Elements of Vogue, que ahorita pues ya acabó, fue una exposición y una serie larguísima de eventos que organizaron para promover la cultura ballroom. Pues me invitaron como ponente sobre las danzas urbanas y se platicaba ahí en la mesa algo muy interesante, lo dijo Funky Maya y que me hizo mucho sentido y que me he puesto a reflexionar, que algo que tienen las danzas que más evolucionan y que más tienen y que funcionan más que como solamente un baile, como una cultura como tal, es que tiene su propia música. O sea, los house dancers tomaron la música de Warehouse, pero después empezaron a crear música o seleccionar música específica para lo que ellos bailaron, ¿no? Eh, o sea, evidentemente siempre hay una música inicial que esa proviene de la cultura pop o de alguna tribu urbana o de alguna parte cultural, pero llega a haber un momento en el que la misma comunidad modifica esa cosa y ya empieza a crear su propia versión, ¿no? Entonces los DJs empiezan a tomar el original soul funk y empiezan a lupearlo y nacen los vivos, ¿no? O el house original se lo toma la comunidad ballroom y empieza a generar sus vogue beats. Y yo siento que eso es una parte muy importante de la evolución de un baile. Y algunos bailes no lo han hecho al 100%. Yo no he visto música de locking creada para lockers, por ejemplo. Sí. Y evidentemente cuando no se dan ese tipo de cosas,
de cierta manera también no permites que culturalmente este baile crezca. Entonces, la creación del popping beat para mí es como cosa obvia. Los electro dancers tienen su propia música, los b-boys tienen su propia música, los voguers tienen su propia música. Incluso el walking ha empezado a generar sus propias cosas, tomando las pequeñas cosas que les gustaba del disco, del italo disco, de... Entonces, ahí es donde yo siento que viene una evolución importante. Y sí, efectivamente, la música genera el baile. Esta es una teoría mía, ¿vale? Y se las paso ya gratis. Si escuchan el disco de la evolución de todo lo que hizo Parliament, porque cuando Parliament y Funkadelic, que eran los dos proyectos de George Clinton, iniciaron, Funkadelic era más psicodelia y rock y cosas así. Y Funkadelic tocaban más soul funk. El funk se oye muy parecido a lo que escuchabas en James Brown en las primeras canciones que crea de funk, cuando acaba de crear funk después de hacer soul, o de Families, Sly and the Family Stone y todas esas. Entonces, se escucha igualito y yo me preguntaba, ¿dónde es donde nació esta cosa de tom, 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 ese golpeo potente que tiene la música con la que bailamos popping? Y me aventé toda la discografía y es en un disco del 74 o 73, no me acuerdo del año. Chéquenlo, es como por ahí de su segundo álbum como Parliament o tercero. Es por ahí del 73 o 74. Y hay una canción en particular donde lo empiezas a escuchar. Entonces, no es raro que en el 74 nace eso y por ahí de los años siguientes, 75, 76, 77, se empieza a poner de moda hacer estas cosas, ¿no? Porque cuando bailaban Robot y Boogaloo antes, no había tanto poder en la pose, era más así. Y el poder proviene porque la música te lo pide. Tú escuchas el poder del bajo y el golpeo que tiene las canciones de Parliament como ¿cómo se llama? Se fue el nombre. La de tan taran tan 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 taran tan tan Así tan tan. ahorita ¿Sí te la la busco, topas? ahorita te la busco. Sí. Se me fue ahorita el nombre. Ay, me voy a pegar a mí mismo por no Sí, recordar el los nombre. dos, así, you gonna ti, ya sé cuál dices. Sí, Tear the Roof Off, es como la otra versión, el otro nombre que le ponen a esta canción, Give Up the Funk. Give Up the Funk. Si Sí. escuchas Give Up the Funk y luego lo comparas con a lo mejor Cold Sweat, los dos son funk, pero no te da Cold Sweat el golpeo que te pide Give Up the Funk, ¿no? Entonces ahí es donde el pop sale de manera natural, porque claro, tú escuchas el soul funk y para nada te da para Sí, no, para no. nada. Pero ya cuando empiezas a escuchar esos, dices, tiene sentido, ¿no? Claro, qué Después es bueno una teoría que mía, ¿no? Que viene de ahí. tiene muchísimo sentido. Siento que estamos, de hecho, desde hace ya rato lo he visto en un proceso donde siento que por mucho tiempo, algunos de nosotros, no siempre, pero pues estamos también aprendiendo a enseñar estos estilos que en realidad no fueron enseñados de la manera en que nosotros los compartimos muchas veces. Y sí se nos olvidaba o se nos olvida a veces mucho que la música es antes. Y yo he visto una diferencia muy grande entre algunas personas que han tomado esta iniciativa de decir, vamos a estudiar la música primero. El proceso en el bailarín o en el alumno, si lo queremos ver así, es bien distinto. O sea, a mí me pasó, es personal, como que me tuve que regresar y cuando me regresé y ubiqué qué estaba pasando con la música, en el caso de Locking, todo me hizo clic y cosas que no había podido procesar del groove, de tan, obviamente lo vine a encontrar en la música, que parece obvio, o sea, me parece chido que saliera ahorita el tema porque parece obvio, pero son cosas que se nos olvidan como Sí, bailarines, ¿no? pero es que es también como que, es que ya es obvio cuando lo ves, ¿no? Pero cuando apenas vas empezando y lo que a ti te llama la atención es cómo se ve y ese tipo de cosas, pues no lo entiendes porque además no fue tu era, no fue para nada. Pero claro, cuando ya conectas y lo ves, dices, es que tiene todo el sentido del mundo. Pero pues sí, o sea, es obvio, pero para alguien que va empezando, pues no lo es, ¿no? Porque pues dice, ¿cómo puede ser posible que algo que bailan unos chavos ahí en el parque tenga que ver con algo que hacían mis abuelos? Claro, Entonces es como, no, sí, no, no lo asocia, ¿no? Y luego por otro lado, eh, eh, uh,
Pues sí, una persona como más joven lo que quiere escuchar la música de su generación, ¿no? Y yo siento que algún momento le llega a todos. O sea, yo cuando tengo alumnos o gente que me dice, es que a mí no me gusta bailar con funk, y le digo, está bien, no importa, tú sigue bailando con tu música, un día te va a llegar y les llega, porque o nunca conectan tan realmente con el grupo original, ¿no? Y lo notas, porque dicen, siempre se los dicen, ¿no? O sea, oye, te está faltando, te está faltando esto, y tú les dices, pues ahí tú cuando quieras, ¿no? Y algún día lo harás, ¿o De no? hecho, una cosa positiva es que estoy viendo, he estado viendo, pasa mucho, por ejemplo, en House. Lo estoy viendo especialmente creo que en House. En Vogue también, de hecho, que ya muchos bailarines están como que con la cosita de meterse al DJing, cosa que me parece fabulosa, no por el hecho de quitarle mérito ni trabajo a los DJs que ya tenemos, pero sí, sí es bien padrísimo lo que aportan y sobre todo por esa necesidad de querer pues dejar, sí, acercarnos cada vez más, como tú dices, pues de nuestra manera aportar a la cultura que nos toca cosas que sabemos que funcionaron en ese momento y que nosotros no tenemos. Y una cosa que te quiero preguntar, eh, a veces me meto en temas bastante personales con la gente que No, entrevisto, no pasa pero nada. en mi No pasa nada, no hay experiencia, secretos en mi aquí vida. no hay secretos. No, no, me refiero, voy a hablar respecto a la metodología, por ejemplo. Me ha tocado ¿Ok? mucho, bueno, lo dije en la entrevista que me hicieron a mí, que yo muchos años, durante muchos años más bien, hice popping. De hecho, fue Vin a mí el que me enseñó, el que me vino a abrir, y Sí, para sí, mí el sabía. popping era todo así. Fueron de verdad muchísimos años. Me alejé por X razones, pero lo que sí me tocó ver en el proceso es que, pues en general en las danzas urbanas, todavía creo que nos queda un proceso muy grande de descifrar la manera para compartirlo. O sea, muchas personas como que no saben cómo compartir la información. O sea, tomas una clase donde no te Mm. saben explicar bien y en mi caso personal contigo, la verdad es que eres de los maestros, y por eso me atrevo a decirte maestro, porque de verdad, de las pocas personas que he logrado decir, wow, o sea, estoy entendiendo perfectamente el estilo, lo que me está tratando de decir y de dar, por cómo me lo está enseñando, cosa que a veces insisto, nos cuesta muchísimo, sobre todo porque es algo que no viene de nuestra generación y no creamos nosotros. Me gustaría que nos compartieras un poquito, digo, no tus secretos, ¿verdad? Así a lo mejor, pero ¿cómo le has hecho para encontrar esta metodología o esta manera de explicar el estilo, los estilos tan bien? O sea, ¿a qué se debe, no? O cuál fue tu proceso a lo mejor para llegar a esto. Pues no puedo mencionar una sola cosa porque pues es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Por un lado, yo creo que la principal es que sé aplicar, yo creo que todas las personas tenemos, ya sea por genética o por el- lo que te rodeó, tu contexto sociocultural, tenemos un don o dones que tenemos muy adentro y que nos definen en la externo, ¿no? Porque no hay nada que te defina que es externo, ¿no? Pero al menos para funcionar en el mundo, pues hay cosas que te definen, ¿no? Y hay como unos ciertos dones. Uno que yo tengo muy desarrollado es como eh, la comunicación. Entiendo cómo el cuerpo comunica y luego normalmente esos dones también tienen que ver con también la parte más negativa de ti, ¿no? Y una cosa es que alguna persona que es buena encontrando cómo comunica otro cuerpo, también es buena criticando a otro cuerpo, ¿no? Entonces, si yo me pierdo y no me doy cuenta de cuando estoy dormido y hablando por hablar, pues puedo ser muy crítico, pero claro, si aprendo a utilizar ese don de manera positiva, me sirve para ser buen maestro, porque sé ver cuando un alumno está haciendo algo mal. O sea, digamos que una cosa que ayuda es que por sí mismo, por mí mismo, yo tengo la capacidad de ver los errores en la gente. Sin embargo, eh, eso no me volvería buen maestro si no fuera porque yo lo sé aplicar. Entonces, cada persona tiene dones muy particulares propios y que van a saber cómo aplicarlos como ser maestro. Si tú eres una persona que eres sanadora, eres una persona que con que aquella persona con la que hables la sanas, a lo mejor vas a ser muy buen maestro, no a lo mejor explicando estilos, pero haciendo que esa persona se sienta bien con su baile. Y eso también es otra forma de ser buen maestro. Porque digo, yo formo parte de esos, pero estamos muy sobrevalorados los maestros que damos muy buena técnica y todo. También es necesario de estos maestros que a lo mejor no te enseñan buena técnica, pero te hacen enamorarte profundamente del baile, ¿no?
Entonces, por un lado, tiene que ver con que hay cosas que yo ya traigo, que soy muy bueno criticando, que soy muy bueno viendo los errores de la gente. Y por otro lado, es la suma de todo. Tantos años de taekwondo me hacen entender el cuerpo de otra persona. Y cuando estás en taekwondo y estás peleando, tienes que saber leer el cuerpo de la otra persona. Entonces, soy muy bueno viendo los equilibrios en la gente, dónde está colocado su peso, de dónde, y tantos años de ello. Y luego también soy bueno comunicando porque pues por mucho tiempo estuve en grupos de liderazgo, de cosas de la iglesia y así. Entonces, por mucho tiempo estuve en grupos de liderazgo, entonces era muy bueno dirigiendo grupos. Por otro lado, pues me considero una persona bastante inteligente, o sea, me doy cuenta de las cosas muy rápido y soy muy bueno ordenando, o sea, hay como dos dones muy particulares que yo tengo, que uno es comunicar y la otra es que soy muy bueno sistematizando y ordenando cosas. Por eso estudiaba física, o sea, porque soy bueno como, no solamente veo el error de mi alumno, sino que sé qué proceso tiene que seguir para que él mejore. Entonces, esos son los dones muy particulares. Yo lo que le diría como consejo a una persona que quiere ser maestro es encuentra qué dones tienes tú y cómo ponerlos al servicio de tu alumnado. Y no tienen que ser exactamente los mismos. Eh, y la otra es, y quizás de las más importantes, es soy obsesivo, o sea, de verdad estudio mucho, Sí. muchísimo y estoy constantemente y soy muy ordenado. Tengo bitácora para ver cómo van mis alumnos. Me tomo el tiempo de ver a mi alumno y decir cómo. Y si es necesario, paro, o sea, bueno, claro, esto lo hago cuando son grupos de 5 o 6 personas. Si es necesario, paro al grupo hasta que esa persona le salga, ¿no? Y es como, y estoy probando, a ver, esto no funciona con este alumno, esto funciona con este otro alumno. Entonces, es eso, es que pongo todo mi ser para el alumno. Entonces, si pones todo tu ser, algo va a ocurrir, algo va a pasar que vas a hacer que el alumno reaccione. Entonces, es eso, estudiar, conocerte, conocer, observar mucho, aplicar las herramientas que tienes de otros lados y ser obsesivo. Y sí, ganas de amor también, ¿no? A querer compartirlo, porque a veces es válido también que hay gente que lo usa para sí mismo y para bailar y ya, y hay gente que lo quiere compartir y es bien importante también eso, identificar. No, y, y porque compartir no es por fuerza dar clases, ¿no? En Ajá, sí, hay gente que baila y solo baila, nunca da clases, pero aún así están compartiendo, porque son personas que bailan con tanta conexión con el crowd, con la gente, que esa es otra forma de compartir. sí, totalmente, inspiración también. Y es necesario también ver a esas personas, porque sí, son a quienes tú ves, no solo a tus maestros, no, sino a esa gente que aspiras, ¿no? El quiero llegar a estar ahí donde esa persona y es, creo que es súper importante en general para la comunidad. Y tocando el tema de la comunidad, algunos temitas para ir cerrando. Eh, Como decía anteriormente, yo he visto que al menos en México, en nuestro país, los poppers para mí son de las comunidades, híjole, más fuerte y con más nivel. Y sé que no lo digo solo yo porque veo la impresión de cada persona, cada juez, cada maestro que viene y se para y dice, no puedo creer lo que estoy viendo, que no le piden nada a ningún lugar del mundo, ¿no? Y en Latinoamérica también, porque esto, bueno, es un podcast hecho también para hispanohablantes en general. Entonces, ¿cómo ves tú la comunidad? ¿En qué crees que va mejorando? ¿Qué crees áreas de oportunidad que veas todavía que falta por trabajar? Hablábamos hace poquito en un en vivo para The Block Party, ¿no? Como esta cuestión de la importancia de los eventos de batallas, de los jams, de las fiestas y de cómo forjan la comunidad también, ¿no? Pues, o sea, ¿cómo la veo yo? Al menos a la comunidad mexicana la veo creciendo muchísimo. Definitivamente después de Breaking somos la comunidad más fuerte, tanto en nivel como en cantidad de personas, en muchos sentidos, ¿no? Siento que eso es el resultado de que habemos muchas personas que hemos puesto mucho amor y mucha energía por tratar de generar una comunidad sana, una comunidad que esté constante. Digo, con sus matices, ¿no? Siempre hay pequeñas cosas, pero en general estamos poniendo como todas las ganas porque crezca de la mejor manera posible y lo está haciendo, ¿no? Constantemente veo en eventos chavitos que yo no conocía y que digo, wow, ¿de dónde salió esta persona, no? Entonces, yo la veo creciendo muchísimo, la veo creciendo muy responsablemente porque hay muchísimos bailarines poppers mexicanos que están haciendo la tarea, que están estudiando, que están tomando clases y así, ¿no? Y los que no lo están haciendo, pues con el tiempo se van quedando, ¿no? Pues, eso es lo que pasa siempre, ¿no? Eh, y el punto es eso, que los mantengamos jalando. ¿Qué puntos de oportunidad yo veo? Definitivamente
Pero es que no es un problema que veo en la comunidad popper, lo veo en la comunidad del baile en general. Yo siento que algo que le falta a la comunidad de bailarines mexicanos es organizar un poco sus vidas, como, o sea, es muy típico que suelen llegar tardes, que suelen llegar tarde, que no tienen agenda, que quedan mal en cosas, que dices, oye, ¿sabes qué? En tal horario vamos a entrenar, o en tal horario vamos a armar un video de tal horario y no llegan, o ese día te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que me salió otra cosa, y siento que es un problema que hay en general en la comunidad dancística, que siento que algo que a veces tiene el bailarín y el artista, bueno, no sé, no voy a hablar de los artistas en general, de los bailarines y de danzas urbanas, y muchos los conozco, le tiran y se burlan mucho de la gente godín, los llaman muggles y cosas así, pero algo que tiene el godín, y no todos los godines, ¿no? Algunos, y muy buenos, es que suelen ser muy organizados, y creo que ese tipo de organización y de forma de sistematizar sus vidas le hace falta a los bailarines. ¿Por qué? ¿A qué es a lo que voy? A que algo que le falta mucho al bailarín es salir, o sea, a los poppers mexicanos les falta, necesitamos estar saliendo constantemente, ¿no? Sí, Pero claro, dices, es que ¿cómo van a lograr salir si no tienen el dinero, si lo gastaron en cosas que no eran productivas, si etc, 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 ¿no? Entonces, de nada sirve que haya muchísimo nivel si no, bueno, no, sí sirve, vale, sí, sirve para ellos, ¿no? O sea, ellos van a estar felices, ¿no? Pero como comunidad no vamos a crecer si se queda ahí encerrada, si se queda relegada, si no se organiza, si no, y si no organizan su vida, ¿no? O sea, constantemente veo bailarines que no tienen un buen trabajo estable, o que eso, o sea, que no están organizando su vida, ¿no? Como esas cosas de vida de adulto, que a mí no me gusta pensarlo como vida de adulto. Si yo tuviese hijos, yo les inculcaría estas cosas desde chiquitos. No tiene que ver con ser adulto, tiene que ver con saber qué procesos o herramientas debes de tener para llegar a las cosas que sueñas, ¿no? Entonces, eso es algo que siento que les falta mucho a la comunidad de poppers mexicanos, pero por extensión a todos los bailarines. Y ya, y la gente de Latinoamérica, pues algo que siento que, al menos en la vez que fui a Perú y cuando veo videos de gente de otros lados, si me lo preguntas, algo que necesita como la comunidad latinoamericana es buscar su identidad. Y a veces creemos que buscar tu identidad como bailarín es ir a ver, o sea, la típica de que no, te voy a combinar danzas aztecas con popping, o voy a ponerme a ver en, no sé, si me explico, sí, o una vez me acuerdo que alguien me decía, ¿por qué no te inspiras de la danza de los viejitos? Güey, soy norteño. O sea, yo no vi eso, no forma claro. parte de mi albor. Sin embargo, hay una cosa que es muy del mexicano, que viene desde Tijuana hasta Chiapas, hasta Yucatán, y que entre ellos a lo mejor ni siquiera se pueden hablar porque los dos tienen acentos y palabras diferentes, pero hay algo que los hace mexicanos, y que esa cosa no tiene que ver con que, porque claro, la persona de Tijuana, la persona de Monterrey no tiene la menor idea de las pirámides, no tiene la menor idea de todo el México colonial, cero, nada. Pero son mexicanos y hay algo que tú ves, y esto lo platicaba con mi carnal Buba apenas ahora que fuimos a poesear a Chiapas. Estábamos platicando y decíamos, ¿qué falta para crear una identidad mexicana? Porque tú ves a un bailarín francés o de la zona cercana a Francia y lo reconoces, Sí, tú sí, reconoces sí. a un bailarín canadiense, o sea, sabes, y es porque no tiene que ver con buscar en las raíces, sino que tiene que ver con qué cosas definen a México en el presente, obviamente formado por las cosas que provienen del pasado, pero que no son literalmente ellas. Por ejemplo, una cosa que tiene el mexicano, yo creo, y es que somos muy fiesteros, somos muy, 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 muy fiesteros. Entonces, a lo mejor por ahí tiene que ver, ¿no? Entonces, lo mismo yo le diría a la gente de Latinoamérica, porque lo vi mucho, hay mucha gente todavía en Latinoamérica que tiene el ojo puesto en Europa, y no está mal como forma de inspiración, yo también los volteo a ver, ¿no? Pero también hay que buscar qué cosas nos definen como comunidad, como sociedad y como persona, como parte de un país, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil, y desde ahí construir nuestro baile. Y de nuevo, no tiene que ver con pirámides, no tiene que ver con ciudades mágicas, no, tiene que ver con la, el alma de un mexicano. Eso Sí, es la lo que yo esencia. creo que, y bueno, de Latinoamérica.
Claro, sí, sí. Y es súper importante. Creo que ese sería como un siguiente paso, ¿no? Un paso que nos hace falta por dar y que estamos en la búsqueda. Estoy segura que eso se va a dar ojalá menos tiempo que pensamos, porque pues justo ya se están abriendo muchísimo estos diálogos y en cuanto hagamos clic todos, como que siento que va a empezar a salir eso. Hay gente que Y nos... no creo que se tenga que forzar, ¿no? No creo que se tenga que forzar ese llegar, o sea, no es tampoco como que nos agarremos y es que tenemos que buscar ya qué es lo que nos define, no, se va a ir dando por sí solo, pero solamente se va a dar si aprendemos a voltearnos a ver, a voltear Claro, a reconocernos entre nosotros. ¿Qué cosa tienen en común el vivo y el house dancer, el wacker, el popper, el electro dancer, la dancehall queen mexicana? ¿Qué cosa nos... Y ni siquiera con el fin de imitarlo, sino observarlo y decir, ah, órale, mira, ahí está. Y solamente claro. reconocerlo y verlo va a hacer que por sí solo evolucione. Fíjate que es bien curioso porque comentando esto, hay algo que yo siempre he dicho, Colombia, que es un país y que tengo muchos amigos colombianos, la verdad, me ha tocado conocer como mucha gente, y yo siempre he dicho que Colombia, bueno, es mi perspectiva desde afuera, yo siento que Colombia tienen un groove muy particular, que yo la verdad puedo de verdad decir, ay, siento que esa persona es colombiana, y sí, generalmente me pasa que sí, digo, es por poner un caso de hecho, si alguien me está escuchando de Colombia, hola amigos, No, así, es y padrísimo, a es lo mejor, normal. claro, a lo mejor hay cosas que ni nos damos cuenta que la gente sí ve en nosotros, como tú dices, no necesariamente tiene que ser forzado, sino que se está ya desarrollando. Sí, es normal que sea así. O sea, ve cómo es el colombiano. El colombiano es alegre, el colombiano es, pues, no sé, es como cachondón, es así, tiene flava, o sea, el colombiano, entonces es normal que se vea en su baile, es algo que se va a dar de manera, eh, o sea, yo no he conocido un solo colombiano que sea como así sangrón o algo así, que todos los colombianos tienen una vibra hiper, y luego, por ejemplo, los venezolanos son súper, en cuanto a amistad, en cuanto a entrega, son súper lindas personas, entonces esos pequeños adjetivos externos están ligados con algo muy interno y ahí es donde se debe de buscar, ¿no? Entonces, eso, el sabor de la gente, o sea, la gente colombiana tiene sabor, tiene, tiene garra, ¿no? Entonces, es normal que se vea en el baile, ¿no? Y es voltearlo a ver y decir, órale, eso, no, eso y de esa manera poco a poco va a ir creciendo, eso nos define, eso nos identifica, ¿no? Claro. Para ir cerrando ahora sí, maestro, estoy segura que, bueno, esto lo va a escuchar muchísima gente que te sigue y sigue tu trabajo, pero además que está interesada en involucrarse más en la danza popping, en la cultura del popping. Eh, y sé que muchas cosas se van a resumir a todo lo que ya nos contaste el día de hoy, pero tips o qué le puedes recomendar a la gente que está empezando o que quiere como ya formalizar como su entrenamiento en popping, cosas que les pueda recomendar. Sé que no todos tenemos el mismo camino en el mismo proceso, pero sí a veces hay cosas que nos pueden funcionar en común, que para la gente que quiere, como quiere el popping, ¿no? Ok, pues yo creo que de las cosas más importantes es disfrutar el baile, porque muchas veces algo que le suele pasar a mucha gente que va empezando en popping es que se frustran por esto que decíamos de que es un baile muy extenso, muy complejo y que requiere mucho control corporal, que es que lo disfruten. Nunca, nunca, nunca dejen de ver el popping como un juego. Todos los bailes, o sea, ellos eran como, ah, voy a simular que soy una marioneta, ahora voy a simular que soy un espantapájaros y es tal cual, como el niño que juega, yo jugaba de los Power Rangers y pues, ah, acá traigo mi pistolita y luego imaginaba que aparecía un monstruo, ¿no? O sea, tal cual así jugar, o sea, no dejar de jugar, no dejar de verlo como un juego, ¿no? Cuando se trabajen como conceptos o estilos que parezcan muy complejos, recordar que no hay a dónde llegar, o sea, es solamente jugar y ya, si salió algo bien o no. Apenas platicaba con mi canal Diego Vázquez porque estaba tomando clase conmigo y me decía, canal, es que a veces se me complica hacer tots, finger tots y cosas por el estilo. Y le digo, a ver, no me acuerdo qué cosa le habré dicho, a ver, juega con esta cosa y estaba así, y haciendo cosas, ¿no? Y me dice, pero es que ya no se me ocurre nada. Le digo, ¿y? ¿No te das cuenta de que ya hiciste muchas cosas? O sea, como que a veces la gente cuando entra en popping, como que, bueno, y no solo en popping, a veces en muchos bailes, ¿no? Como que esperan que ocurra y así como las cosas hipercomplejas, no hay a dónde llegar. Yo me acuerdo que hace tiempo había un tot, no me acuerdo, y tan es cierto que si ahorita lo quiero hacer, ni me acuerdo cómo es,
no, algo así más o menos. Ahí no sé si se ven cámara. No me acuerdo. Una cosa así, y yo me acuerdo que una vez lo vi en un video y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo a ese bailarín se le ocurrió llegar a esa figura? Y nunca se me ocurría y no la sabía hacer y decía, bueno, X. Y un día me puse a jugar con esta idea de simular que los dedos se están siguiendo entre ellos. Entonces, todo el tiempo haces touch y se están siguiendo entre ellos. Siempre se están apuntando. Y de repente hago así. Y yo, ¡oh! Y ocurrió, o sea, de repente apareció y para mí fue como, pero ¿sabes qué es lo que pasó? Que ocurrió por sí solo y yo estaba jugando. Entonces, gran parte de los conceptos hipercomplejos que luego lleguen a ver en bailarines y poppers, no se fueron así como que ellos estaban así ajustados y de repente dijeron, claro, voy a hacer. No, o sea, estaban jugando y apareció. Y la idea es eso, disfrutar ese camino, disfrutar la música, perderte, jugar. Sí hay un momento en el baile en el que hay que estar acá así repitiendo una y otra vez, pero a la hora de jugar con la música, piérdete. O sea, piérdete. No sé, yo cuando bailo yo me voy, o sea, entréguense. Entonces ese es mi consejo, no dejen de jugar, no dejen de disfrutarlo. Amigos que nos escuchan en Spotify y en iTunes, métanse a YouTube si quieren ver esta demostración de tot que nos acaba de hacer el maestro. Buenísima, por cierto, no se la pierdan. Sabemos que acabas de empezar este proyecto, bueno, hace poco, ¿no? De empezar este Sí, proyecto sí, sí. de tu compañía. Cuéntanos un poquito de esto, dónde te podemos encontrar, qué estás haciendo, qué vas a hacer. Ok, pues mira, este proyecto nace porque me habían invitado a un proyecto más grande que se iba a hacer. Al final este proyecto no se hizo, pero yo ya estaba encarrerado y había empezado con la idea. Entonces, pues dije, ¿sabes qué? Vamos a continuarlo. Para entonces yo ya había hablado con algunos cuantos alumnos que yo quería que formaran parte de este proyecto. Y sobre todo había platicado con Metzli Hernández, originaria de Morelia, muy conocida por muchos dentro de la comunidad urbanas, miembro de Inlakesh. Y es una chica que yo desde, pues sí, yo desde que la conozco, yo le he tenido mucha admiración, mucho respeto. O sea, yo la verdad es que la veía y decía, ah, me encanta lo que ella hace. Eh, y da la casualidad que para esas, no me acuerdo qué habrá sido primero, que le dije lo de Lens o que ella me dijo que andaba buscando, o que me enteré que ella andaba buscando dónde vivir y la roomie que yo tenía en ese momento se estaba por ir. Entonces le digo, vente y como que coincidió todo y entonces se vuelve mi roomie y a la vez, pues o sea, como que me dice sí a la compañía, le platico, ¿sabes qué? Yo necesito como alguien que sepa esas cosas que yo no sé, ¿no? Porque carencias que yo tengo, pues yo tengo una educación formal en danza, entonces hay muchas cosas de coreografía y cosas por el estilo en las cuales pues yo no sé nada, ¿no? Soy muy bueno dirigiendo y creo que tengo algo de sensibilidad artística, pero pues no tengo formación. Yo necesitaba a alguien que supiera bien y yo siempre había admirado lo que ella hace, su danza, las cosas que había visto de ella. Entonces le dije y me dijo, sí, jalo. Entonces ya ella estaba, entonces ya le había dicho a algunos alumnos, entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, ¿no? Y por otro lado, también coincidió un poco, digo, ya había decidido sí hacerlo, pero también coincidió un poco que hubo una temporada hace no mucho tiempo, más o menos para las fechas en las que estuvimos en el Video Style. De hecho, ahí fue como uno de los quiebres más fuertes, en los que yo ya estaba a punto de irme, o sea, la verdad, yo estaba a punto de irme del país, o sea, yo estaba así como de, ya basta, porque es que te digo que esto iba a formar parte de un proyecto más grande y por eso es que ahorita di ese consejo para la comunidad, porque yo estaba muy cansado de que había empezado yo proyectos o quería hacer cosas con gente, pero me quedaban mal una y otra vez. Y eso me afectaba tanto por emoción, por armar proyectos, como económicamente. Y yo estaba empezando a fastidiar, como que decía, es que me cuesta encontrar gente que sea... Y sabes, yo no tengo problema con cuando me quedan mal en cosas, tengo mal cuando es ese día y que notas que fue por un desinterés absoluto y yo no, me frustraba mucho, ¿no? Entonces mi cuñado, el hermano de mi novia, me dice, estábamos platicando y él es alguien pues, bastante sabio y que yo también escucho mucho, y me dice, es que quizás ya no basta con que tú estés ahí esperando que alguien haga las cosas. Quizás ya es momento de que las hagas tú, porque si ya eres uno de los grandes de la escena mexicana, o sea, uno de los que ya tiene más tiempo, ya has hecho varias cosas, quizás te toca a ti dirigir, o sea, y esa frustración que tienes, entonces es quitarla haciéndolo tú, ¿no? Y yo, porque yo ya había estado en compañías y yo había querido hacer grandes cosas, pero
pues sí, la verdad es que pues quieres que las cosas salgan como bien, pues entonces hazlas tú y date cuenta de que tampoco es tan fácil. Entonces ahí fue donde dije, ok, tengo de dos, o me voy o que este sea mi intento grande por hacer algo aquí en México. Y dije, va, de lleno. Y ahí fue donde le empecé a hablar a otros chicos. Todos son personas que han seguido mi trabajo desde hace tiempo o que directamente me dijeron, yo quiero. Hay un par, dos o tres en la compañía que me dije que yo no les hablaba prácticamente a nadie, que me dijeron, oye, me interesa. Y yo, a quien sea está bienvenido, solamente pido un par de cosas y la más importante es constancia. Y yo no soy como de regañar a gente, o sea, no me gusta estar como, oye, ¿por qué? Bla, 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 sino sencillamente es, no estuviste, no sales y ya, ¿no? Y no me molesto, ¿no? Sino, pues es la realidad, si no estás no me puedo atrasar porque ya me atrasé por mucho tiempo intentando hacer cosas, esperando que los demás las hagan, no puedo esperar a nadie más, o sea, ya no voy a estar esperando gente. Entonces, esa fue como la condición y lo que resultó es que como eran gente que ya tenía mucho tiempo siguiendo, allá han estado y han estado haciendo las cosas. Entonces llevamos muy poquito tiempo, o sea, empezamos en septiembre, agosto, septiembre más o menos, o sea, va de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, llevamos medio año, pero pues se han logrado hacer cosas muy bellas y sobre todo porque, pues, Mets está bien cabrona, o sea, Mets tiene un ojo muy cabrón, y luego, pues, varias de las alumnos que entraron, pues, son gente que están, pues, perrísimos, ¿no? O sea, Jaco Prado es bailarina de Jesucristo Superestrella. Um, a Nacho, pues, ya tiene muchos años bailando en Black Studio, haciendo sus cosas y queda en castings y todas cosas, súper dedicada. Alexis es un alumno que tiene tomando clases conmigo desde hace 5 años, súper dedicado, egresado en pues, estudios en cine. Entonces, pues, son gente que está dedicada y yo les tengo mucho cariño y mucho amor al proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué significa Lens? Pues somos un lente a través del cual le permitimos al espectador enfocar al tema que nos estamos viendo, porque siempre he tenido este tema de enfócate, 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 enfócate. Entonces somos el lente para enfocar a la gente. Y esa es la idea. Pues hay que seguir al proyecto, vamos a estar súper al pendiente de todo lo que van a hacer, que seguro son cosas grandiosas. Cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes sociales, a ti, a tu compañía, a tu crew también. ¿Cómo estamos en Insta y en Facebook? Bueno, Facebook ya casi no lo usa la gente, pero creo que también es una Yo plataforma. sí, para los memes y para pelearme con Claro, gente. Es para lo único para lo que ya es bueno Facebook, por ya memes y sé. pelearte de cosas. Perdón si hay mucho ruido, ya está empezando a llover. Mis redes sociales, en Instagram, Garay Popper, en Facebook, Garay Popper, diagonal bailarín, y está tronando. Y en YouTube creo que estoy como Carlos González Garay, algo así, no me acuerdo. Pero básicamente por todos lados es mi nombre, Carlos González Garay o Garay Popper, por todos lados. En Twitter también es Garay Popper, no sé. Y hay gente que está interesada también en tus clases, ¿dónde te podemos encontrar si vamos a la ciudad? A veces, bueno, en cursos, ¿no? Pero en la ciudad, ¿dónde te podemos encontrar? Ok. Y también la compañía, Lens Dance Company, como lente, Lens Dance Company. Y así está en Instagram y en Facebook y todo. Y de mis clases, pues, es clases abiertas ya solamente tengo dos, que son en Jukebox los lunes a las 4:30 y ahorita que está como esta cosa del coronavirus, estamos con clases en línea y también en ese horario. Y en los jueves en mi casa, mi alma mater, Hip Hop Inteligente, los jueves de 7 a 8:30, clase de nivel intermedio, y de 8:30 a 9:30 es una clase para cualquier nivel. Ambas pueden ir en cualquier momento, solamente que la intermedio a veces toca examen y cosas así, que es para la gente del programa. Y ya, y todo lo demás son clases personalizadas o workshops, ya no tengo más clases abiertas, me gustan más las clases personalizadas. Pero las personalizadas pueden ser tanto a grupos, por ejemplo, le doy clase a The Future de Denis Cervantes, o a Dotados de Diego Vázquez, o a individuales, parejas, o sea, pero personalizadas, grupos cerrados. Listo, maestro. Te agradezco de verdad infinitamente. Siempre te lo digo y últimamente que hemos coincidido más, te lo vuelvo a decir. Eres una de las personas que yo más admiro en el país, de verdad. Eres un ejemplo a Gracias. seguir. Considero que necesitamos más seres humanos como tú, más allá de bailarines que sí, siempre queremos ser los mejores bailarines, perdón, pero se nos olvida también el otro lado y creo que tú eres un gran ejemplo y que has puesto al país también súper en alto. Te admiro muchísimo y te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista en estos tiempos de crisis, ¿no? Pero que vamos a salir adelante, claro que sí.
Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Y también te lo he dicho, la verdad es que te tengo mucha, mucha admiración. Siempre he sido como, tu trabajo me gusta desde que te conocí. Y nada, pues muchas gracias por abrirme el espacio. Perdón si hablo mucho, pero te dije, soy obsesivo y me voy y no me callo y así. Entonces, pues una disculpa si hablé demasiado, pero agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el espacio y creo que eso es importante, ¿no? Como que discutamos más cosas más allá del paso tal y no sé qué, porque pues, para eso están las clases, ¿no? Pero hay cosas que son más importantes como bailarines, como comunidad, como personas, y que además son en el fondo las cosas importantes, ¿no? Yo lo más he aprendido es cuando platico con un maestro de su vida. Y nada, Definitivamente. muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y ni te disculpes porque estoy segura que todo el mundo es lo que va a buscar y por eso estamos aquí también. Y qué bueno que hables mucho, no dejes de hablar mucho, maestro. Y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, por confiar en el proyecto también. Vamos a seguir trayéndoles a gente bien padre, van a ver. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.